Bueno, muchas gracias y nuevamente, ministro, agradecerle la presencia. Hemos discutido la reforma tributaria. Me parece que muchos de los temas que trata el presupuesto nacional están también contenidos en el acuerdo fiscal y en la estructuración de la recaudación en la reforma tributaria. Hay una tradición en este Senado y en el Congreso argentino de que lo que se vota en diputados se ratifica en el Senado. Esto forma parte de toda la etapa democrática desde el 83 a la fecha, y eso nos lleva a participar activamente. Lo digo para la gente que no tiene información, lo digo para aquellos que creen que este es un mero debate formal express, lo digo para reiterar una práctica habitual del Senado en orden a la participación, en la discusión y en el debate mientras se desarrolla esta discusión y este debate en la Cámara de Diputados. Quiero decir también, señor ministro, que muchas de las sugerencias que le hemos hecho llegar en el ida y vuelta, en la reunión que tuvimos hace una semana atrás, donde pudimos conversar de cuáles eran nuestros temas, nuestras inquietudes, han sido recepcionadas en la estructuración de la ley de presupuesto. Y por último también quiero hacer otra reflexión de que es importante para el país tener un presupuesto. Hubo una experiencia lamentable del denominado Grupo A, una etapa que ya pasó, cuando el oficialismo perdió el control de las mayorías. No lo digo como reproche, lo digo más que todo como una reflexión política institucional de lo que significa una lectura desde afuera, así como las lecturas de la televisión, cuando ven las piedras y los cacotazos y la violencia extrema en la plaza. El hecho de que no se tenga votada antes de que termine el año la ley de presupuesto y que no se tenga votada la ley impositiva para a partir del 1 de enero empezar a regir es un dato altamente negativo. Dicho esto, quiero hacer algunas reflexiones ya desde la visión económica, desde la mirada en perspectiva de lo que significa la economía para el país y de lo que traduce también la propia letra del presupuesto nacional. Si bien reconozco un esfuerzo de mantener las políticas sociales, vemos que hay una merma y una reducción de los aportes en materia tecnológica, especialmente también en el plano del CONICET y en la continuidad de algunos proyectos estratégicos, como el tema satelital. La Argentina es una potencia en Latinoamérica en esta materia. Creo que tenemos que seguir desarrollando lo tecnológico y hay que meter plata para eso. La construcción de radares, de satélites, de tecnología nuclear, me parece que es uno de los puntos salientes de un proyecto de futuro de la Argentina, de la nanotecnología, en fin, todo lo que significa el talento argentino puesto al servicio de la generación de una industria tecnológica y el empleo. Recién usted mencionaba el tema viviendas. Creemos que es poco la inversión en viviendas y creemos que la apuesta fuerte en materia de obra pública de este presupuesto está en las PPP. Me parece que es el núcleo central de la obra pública, una sustitución de la obra pública por parte del Estado y a partir de ahora definida desde la inversión privada. Esperemos que las inversiones vengan a la Argentina y que se apueste a proyectos de infraestructura y de producción y no a la estructuración financiera. En este sentido, yo le quiero transmitir mi preocupación sobre la política de tasas altísimas que lleva adelante el Banco Central, que se maneja como un iceberg
totalmente autónomo de las políticas diseñadas desde el área económica. Y esto no cierra en la Argentina ni cierra en ningún lugar del mundo. El Banco Central funciona como si fuera el banco alemán. Creen que están manejando el Bundestag. Y este es un banco que tiene que estar atada a la política económica, a la política del desarrollo, y sostener estas tasas de interés que producen ganancias extraordinarias en dólares en la Argentina, de inversiones, de fondos de inversión que vienen al país, compran, ponen los dólares en LEVAP y después de 6 meses lo sacan y tienen ganancias del 13, 14% o el 16% que no hay en ningún lugar del mundo. Quiero decir esto porque esto está tomado también como una política para sostener un tipo de cambio que es, ministro, es bajo. Este tipo de cambio no le sirve a la producción argentina, no le sirve a las exportaciones argentinas y ni a la vitivinicultura, ni a la fruticultura, ni a la ganadería, ni a la pampa húmeda central que ya está guardando en los silos nuevamente los cereales, esperando en algún momento que haya una rectificación de este dólar, que es un dólar barato, que se sostiene con LEVAP al 30%. Y esta es una política que indudablemente muestra fisuras estructurales. El otro tema que quiero transmitir, ministro, porque este es el espacio para discutir estas cuestiones, para poder intercambiar con ustedes reflexiones y para que usted reciba los aportes de los senadores y diputados y repensar también la política económica del país. El déficit estructural que tiene el Estado, sabemos que tiene un gasto duro, un componente duro. Yo le digo la verdad, mire, no voy a ser políticamente correcto ni voy a ser un demagogo como algunos medios de comunicación y como algunos periodistas de los horarios prime time han tenido respecto al tema previsional. La reforma que ustedes han hecho es una gota de agua en el desierto. Es un tema que no resuelve el problema estructural del sistema previsional argentino. Un sistema que se engrosó con más de 4 millones de jubilados que nunca en su vida habían hecho aportes. Nunca. Que tiene adentro del sistema 1.500.000 pensionados. Pensiones de las denominadas graciables o de discapacidad, que es uno de los lugares de Latinoamérica más alto en términos porcentuales de discapacitados. La verdad, en términos poblacionales, el porcentaje de discapacitados de la Argentina es extraordinario. Y tiene además metido dentro de la propia estructuración del ANSES y del sistema previsional de los aportes también el sistema de la asignación universal. Ustedes ni siquiera esbozaron todavía hoy una reforma previsional. Y se metieron a hacerla con una ingeniería social errónea. Ustedes experimentan, hay gente que no sabe que ese es un tema altamente sensible. El año pasado pusieron un montón de plata en la reparación histórica. Millones de pesos que le comieron el blanqueo. Millones. Y además, ¿saben lo que hicieron? Reconocerle a todo el mundo el derecho a la jubilación, a la diferencia de haberes que planteaban en las demandas. Y viralizaron el juicio previsional. Y aumentaron las demandas administrativas. Y aumentaron el déficit público. Un punto 9 del déficit lo aumentaron el año pasado con la reparación histórica. Habría que haber seguido con una política de pago de las jubilaciones, a medida que los juicios los jubilados los ganaban, ir pagándoles, reconociéndoles el derecho que tenían, pero esta reparación histórica hecha a tontas y a locas, con desconocimiento profundo de cómo funciona un sistema previsional, nos lleva en el mediano plazo a una situación harto dificultosa en donde habrá que afrontar reformas mucho más estructurales. Pagaron un precio por un tema de menor cuantía, que era ver cómo financiaban a la provincia de Buenos Aires con el Fondo del Conurbano y cómo hacían para mantener los equilibrios fiscales de nuestras provincias que están realmente en dificultades
con la excepción de la provincia de San Luis, que no firmó el acuerdo fiscal. Déficit público muy estructural, con gasto muy duro, 53% de ese gasto es gasto previsional. Nadie se informa en la Argentina, todos tienen almas muy buenas y bellas y loables, los fines son siempre loables y humanos, pero desde el punto de vista de los recursos son muy difíciles de modificar en términos del gasto que tiene la Argentina. El déficit comercial, ministro, que de marzo a noviembre está en 8.000 millones. Y cuando hagan el cómputo, porque ahora están parando en la información del aumento del déficit comercial, va a estar alrededor de 10.000 millones de dólares. Déficit comercial profundo y avanzado con los países a los cuales les vendemos, que son Estados Unidos, China, Brasil. Complicado ese panorama, hay que ver cómo se corrige y tiene que ver con una visión. Cuando discutimos presupuesto, discutimos política económica. Si no venimos a convalidar números, vamos a votar el presupuesto. Lo vamos a votar porque creemos que es un instrumento necesario para el país para generar cierta dosis de confiabilidad. El gobierno tiene que explicar las medidas que lleva adelante. Yo le reconozco a usted una actitud de compromiso con el debate. No lo tienen otros. Creen que todos los temas tienen que ser tratados al estilo Durán-Barbesco. No hay que hablar porque la noticia puede ser mala. Señor ministro, le digo que gobernar en la Argentina no significa a veces dar buenas noticias. A veces hay que poner la cara y afrontar las responsabilidades que significan la tarea del gobierno. Reitero, podríamos hablar de muchos otros temas. Creo que ha habido un esfuerzo suyo muy importante que tiene que ver, cuando hablamos de presupuesto también hablamos de la política impositiva, con haber dejado de lado una política impositiva de presión sobre economías regionales que están muy finitas, porque el tipo de cambio bajo impacta de lleno en la estructura productiva de la pampa húmeda, pero también impacta de manera fenomenal en las economías regionales. Con este tipo de cambio en la región frutícola estamos en la lona, lo mismo en la vitivinicultura, lo mismo en la aceituna, lo mismo en el azúcar. Por lo tanto, me parece que su actitud de dialogar con los senadores, porque esto no es neutro. Para los que dicen que acá discutimos ligeramente, esto no es neutro. Esto lo hemos discutido con usted largamente y hemos logrado acuerdos importantes de que usted dejara de lado esas políticas impositivas sobre el azúcar, sobre el vino, sobre determinadas áreas muy sensibles de las economías regionales argentinas. Por eso, con estas reflexiones que vamos a ampliar mañana en el debate del presupuesto y de la ley impositiva que ya tiene dictamen, y esperar cerrar el año que ha sido un año complejo, difícil, un año de naturaleza electoral, esperar cerrar el año con estas leyes económicas. Mañana vamos a ampliar estos temas en boca de otros senadores. Lo que quiero remarcarle a la sociedad, a los medios de comunicación que no se escuchan, que no estamos meramente convalidando, que hemos estudiado, que hemos trabajado intensamente durante el debate de diputados y también en la participación de los senadores de la Comisión del Peronismo, donde hemos trabajado fuertemente en muchas de estas reformas y hemos logrado, me parece, un punto equilibrado en la legislación tributaria y un presupuesto razonable que esperemos que no lo tengan que ampliar después con un DNU como se hacía en otros momentos. Muchas gracias. Gracias, senador.